está escuchando, porque pueden declarar con lugar todos estos antejuicios. De hecho, lo hicieron recientemente contra Mera, como decía Paola, y contra ahora Medrano. Pero el que pierda el derecho al antejuicio, el que se declare con lugar el antejuicio, no quiere decir que en ese momento deja de ser alcalde, porque incluso puede estar con un juicio abierto en su contra, y si el delito contra el que le están persiguiendo le permite tener medida sustitutiva, el alcalde, la única forma en que podría perder el derecho de ser alcalde es estando preso o con una condena, con una sentencia condenatoria. Son las únicas dos formas. Como el caso de Gandra. En el caso de él incluso no era condena, pero sí era una medida que no le permitía ejercer la función porque estaba en prisión. A mí me gustaría, y voy a responder esa, ¿verdad? Pero retomando las palabras de usted, efectivamente en Guatemala no solo tiene que ver con el aspecto legal, sino también con las prácticas, es el funcionamiento cotidiano. Y yo sí creo que muchos de estos antejuicios llegan demasiado tarde, o en muchas ocasiones los antejuicios funcionan o caminan porque determinado funcionario va perdiendo cobertura política. O sea, eso es un factor de fondo que hay que ver. O sea, nuestro sistema de justicia, hay que decirlo, desafortunadamente solo alcanza aquel que no tiene cobertura. Y es un defecto de fondo que tiene que ver con muchos aspectos de la política, económica o social. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en muchos de estos casos, el Ministerio Público prácticamente está con las manos atadas, ¿verdad? Porque ante estos mecanismos, estas coberturas, es muy difícil poder perseguir a funcionarios de turno. Otra cuestión muy importante, los partidos políticos, que son más plataformas electorales, desde ahí viene el defecto, ¿verdad? Porque a las personas que reclutan para candidaturas a elección popular, no hay nadie que vigile, no hay criterios que puedan permitir la honorabilidad, criterios que permitan la honradez, qué patrimonio tengan. Entonces, cuando llegan al Estado, no hay controles sobre los negocios de estas personas. Y el finiquito ya vimos que no es un fin. No funciona. Y yo sí creo que es muy importante dotar al Ministerio Público de mayores herramientas para que pueda avanzar esta situación. Seguramente comparto la visión con usted, ¿verdad? La opinión de que es muy importante revisar y hacer cambios a la ley de amparo. Es una ley de carácter constitucional porque la emitió una Asamblea Nacional Constituyente y hay que ver esas herramientas de modificación. La ley de antejuicios también requiere una actualización, pero definitivamente no podemos quitarle el antejuicio a todos esos funcionarios que establece la Constitución, y la Constitución establece que todos los alcaldes del país tienen inmunidad, que son alrededor de 330 y pico, ¿verdad? 334, pero 334. Pero imagínese, sí. Es que pareciera que cuando se declara sin derecho a antejuicio, es como que ya se resolvió el caso, y todavía faltan tantas instancias, incluida la más fuerte, que se emprenda una investigación y que se lleve a un juicio y que lo condenen. Recuérdese que el quitar la inmunidad solo es decir, abrir la puerta para que entre el Ministerio lugar Público a que se le procese. Exacto. Pero no implica una condena. Ahí empieza el juicio. Ahora, lo otro interesante que se nos olvida es que la inmunidad termina con el ejercicio del cargo. Correcto. O sea, es solo mientras está en el cargo. Sí. Y la responsabilidad de los funcionarios son cosas que son de 20 años. 20 años. Pero nadie lo ha ejercido tampoco. O sea, el que fue ministro, el que fue presidente, el que fue alcalde, necesita 20 años para no ser procesado por cualquier mal manejo de fondos. Como en el caso de la semana pasada, estaba la discusión si le quitaba el antejuicio o no a la ministra de Educación, que en ese caso le corresponde al Congreso. Si alguien tiene la creencia de que cometió algún delito a la ministra, tal vez en ese momento el juicio político no prosperó, pero en el momento que culmine, ya sea porque la retiran, porque renuncia, porque termina este periodo, ella queda abierta a poder ser procesada por eso. Lo más seguro es que nadie va a seguir ningún procedimiento, porque muy probablemente era un juicio político per se y no era un juicio legal lo que estaban buscando. Sí, pero puede haber juicios legales. Es que mire, el problema también, y es donde sí se necesita esta ley de antejuicio, es que se puede dar un juicio político o intentar dar un juicio político para hacerle daño a un funcionario por determinada razón, que es lo que tenemos que evitar. Ahora, el que viola la ley tiene que pagar por ello. Eso sí. ¿En qué momento? Debería, en cualquier momento. Es que mire, Marco, si se tiene el temor de que aunque sea entre 15 años, yo me voy a ir al bote, me voy a cuidar un poquito más de mis actos. Porque usted va a trabajar honestamente por dos razones nada más. O por sus propios principios y porque ese es su criterio. O por miedo. O porque tiene miedo. No hay otro. Marco, ¿ha habido alguna propuesta que haya prosperado
de levantarle la inmunidad a alcaldes o a otros funcionarios? Hasta donde yo sé, solo son iniciativas que muchas veces son coyunturales derivados de estos de la falta de cobertura política. De estos escándalos que se dan porque X alcalde, X funcionario está señalado muchas veces casi flagrantemente por la Comisión de Hechos. ¿Y fue el caso de Adolfo Vivar? Por ejemplo, que fue uno de los casos en donde se habla de la posibilidad. Algunos creen que en Guatemala que no debería haber ningún tipo de inmunidad por el abuso que se hace de él y porque en la realidad funciona más como un mecanismo de impunidad. Ahora, yo sí creo que es muy importante mantener la figura de la inmunidad porque efectivamente hay que asegurar la función pública, pero para ello necesitamos instituciones más independientes, ¿verdad? Sea un ministerio público que sea independiente en el tiempo, un ministerio público que cuando salga un funcionario tenga la capacidad de poder investigarlo, pero cuando no hay un sistema independiente, eso no te garantiza nada, ¿verdad? Porque el funcionario que lo va a dejar de ser dentro de un par de años va a buscar otra cobertura política. Pero justamente ahí, Carlos, hablabas de que no se le da persecución. Hay dos exalcaldes, que acaban de ser alcaldes, que están vinculados en el mismo caso con Arnoldo Medrano, que estuvieron ya presos y que están vinculados al proceso. El caso de Refita González de San Miguel Petapa y de Miguel García de Villacanales. Ambos están vinculados y ligados al mismo caso. Y por no gozar de derecho ante juicio, ellos sí tuvieron... Están procesados. No están procesados. Uno estuvo preso de manera preventiva. Refita González ya logró salir con una fianza, una medida sustitutiva, pero sí se ha dado seguimiento a algunos de esos casos. No, sí, claro. Lo que voy es que no es la norma todavía en Guatemala, como es en otros países, o como debería de ser. Pero agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Ay, ya no hay nada para otra pregunta. Pero es que es muy rápida. No respondimos también tu comentario que me va a dar 30 segundos porque a mí me llama la atención que con 4 procesos de antejuicio encima, el señor Medrano dice estar seguro que la sala va a resolver sin lugar. Aquí es más política mi pregunta. Del presidente. Pero es que ahí no hay injerencia del poder ejecutivo supuestamente. ¿Por qué pueden darse ese lujo de dar unas declaraciones como esas? Prepotencia, protección indebida de parte de una autoridad, que espero no sea eso, espero realmente que no sea eso, o simplemente alarde de... Pues yo creo que lo más sano sería que el presidente de la República saliera afirmando efectivamente de que esta persona ya no es parte del partido gobierno, que ha perdido toda protección, porque al parecer todavía es parte del partido. Entonces eso es complicado y esa cobertura nuevamente hace peligrar la independencia judicial. Gracias a los dos. Gracias a ustedes también por nuestro acompañado. Los vamos a dejar ahora con los deportes con don Juan José Cabral. Buenas noches, Dios los bendiga.